¡Wow! ¡Qué ambiente! ¿Qué es esto? No entiendo. Pero es algo sencillamente espectacular. Es el jefe de la pandilla, compadre. Ajá, ya entiendo. Una serie de rampas colgantes en camino hacia el ring, amigos. Esto solamente lo puede hacer la WWE. Representará todos los obstáculos que ha tenido que cruzar en su camino John Cena. Y la lluvia de confeti no se hace esperar. ¡Qué espectáculo! Yo creo que comparte el sentimiento de Carlitos y de nuestro público televidente alrededor del mundo. Esta es una empresa clase aparte, compadre. No queremos ofender a ninguna otra empresa. Respetamos a todas, pero esto es clase aparte. El retador en el ring. El líder de la pandilla de la cadena. 248 libras. Tiene como peso John Cena. ¡Wow! ¡Qué ambiente, compadre! Y vamos con Carlitos para que nos presente al patrocinador. You think you know me? And making his way to the ring from Toronto, Canada, weighing in 250 pounds, he's the WWE Champion, Edge. El mismo fanático ahora cambió el letrero y ahora tiene uno que muestra a Lita en bikini y en la parte de abajo dice acceso para todos. Sí, algo así como decir que Lita es tan pública como un taxi, algo así. Y ese loquillo que tienen estos cartelones es un súper fanático. Yo no sé cómo lo hace, pero siempre está en primera fila. Campeonato de la WWE en juego. Un saludo para toda nuestra gente en los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, México, Carlos Cabrera de Colombia, Hugo Sabinovich de Ecuador. ¡Gózatelo! Y vamos a hacer objetivos. Ahora está saludando al público el actual campeón de la WWE, Edge. Se ha convertido en Mr. Ratings Edge. Desde que ganó el campeonato, sea por su controversia, el programa de Raw se ha mantenido con alta sintonía. Así que tú dices ser objetivo, hay que decirlo. Quizás no esté de acuerdo con muchas de las cosas que hace Lita y él, pero de que han sido un éxito en cuanto a taquilla se refiere, en cuanto a rating de televisión, eso ni tú ni yo lo podemos borrar. Bueno, de hecho es la superestrella categoría R aquí en la WWE. Y para muestra un botón, miren su uniforme, tiene Eres por todas partes. Y con categoría R saludamos a doña Mélida también, mi madrecita, mi hermana Angelita también. Lechito. Un saludo para mi tía Nelia, para Manuel, para Patricia también. Y ya que está hablando de Patricia, San Patricio Plaza, la gente de la tienda de lucha libre, a Benji, a Luz Nereida Vélez, esa famosa periodista, y a su niña Lana y a toda esa gente que nos ven en la pantalla grande. ¡A Tangana! Azota la Cena, pero sale disparado hacia el frente. Lazo al cuello para Edge. Edge se retira momentáneamente. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir también con Cena, diciéndole que aún en medio de la tragedia de perder el título, la gente se le ha entregado más a Cena, porque notan en él que es un muchacho real.
Estrellan de cara contra el borde del ring a Edge. Cena regresa a la acción. Al ataque. No se puede. Uy, lo mandan de cara contra el esquinero intermedio. Edge nos ha acostumbrado ya a asombrarnos. ¿Será esta una de esas noches, Carlos? El hombre ha dicho que va a demostrar que no es un campeón para un periodo de transición nada más, sino que está aquí para quedarse. Y se refería a campeones que han sido como campeones de una noche. 1, 2, la cuenta. Buena contralona callejera aplicaba a Cena. Y vimos a su amante o a su amada o a su novia o a su mujer Alita con un escote que puede agarrar hasta una pulmonía. Me tiene nervioso. ¿El escote o Alita? El hecho de que la acción se está trasladando a las afueras del ring, Hugo. Ah, yo creía que te iba a poner nervioso si ya cogía una pulmonía. Viste que rápido me salí yo de la situación. No, el muchacho colombiano está aprendiendo a nadar entre tiburones para proteger su estadía en un colchón. Oye, pero o en un sofá. qué cobarde. La mandó de frente a ella, la utiliza como escudo y arremete con la lanza. Perdóname, compadre, ¿no es este mismo granuja que la mandó a vender sus caricias con el Big Show para que le hiciera un favor? Ahora ella tiene que ser bien tonta o bien estúpida. Es bien, pero no ni tonta ni estúpida. Igual, de la misma calaña. El favor lo iba a hacer con gusto entonces. Seguro. Ya lo he demostrado. Traicionó a Matt, le puso los cuernos a él y tarde o temprano le va a hacer lo mismo a Edge. Mira, alacrán es alacrán. Estrellaron brutalmente de espaldas contra la escalera metálica. Cena, además de haber recibido un impacto brutal de frente con esa lanza, y viene otra vez a toda marcha, a toda velocidad. Edge. Oye, y se Lo llevaron, mandó a volar por encima de la barrera. se llevaron como 4 fanáticos del ringside. Doble el golpe para Cena, que está mareado. Acción tan cerca que duele. Edge le dice al árbitro que cuente, que cuente. Mickey Henson es el árbitro. La cuenta va por 3 para Cena. Edge acechando. No le pierde pie ni pisada a su retador. 5, 6. Amigos, mientras vemos ese close-up de Cena, mirando la enorme arena, los casi 20,000 fanáticos, quizás hay más ahora, con lo que permitieron los bomberos estar de pie. Esto luce impresionante, compadre. Arremete Edge. Llegó al ring antes de la cuenta de 10 Cena, pero lo están vapuleando de lo lindo. Wow, es más, te digo, si cobráramos nosotros la taquilla, el valor de la taquilla por este lleno esta noche aquí, con eso tú y yo nos retiramos. Porque aquí esta noche se ha hecho más de 3 millones en taquilla recaudada localmente. Se mofa Edge de Cena. Hace el gesto diciendo no me puede ver y lo castiga con tremenda patada en la cara. Mientras tanto, la sinvergüenza de Lita patrulla el área. Vamos a la repetición de esa patada, observen. ¡Oh! ¡Sóbate, papá! ¡Escuchen a la gente! Cena reacciona, la gente lo apoya. Golpe abajo, arriba con la derecha. Vuelve y toma para que me respetes. Va a las cuerdas. ¡Oh! Patada cruzada y lo frenaron. Oye, a la boca, a la boca. 1, 2 y por poquito. Está en sintonía con el evento Royal Rumble. En la clásica batalla de 30 hombres o 31, si cuentas a Shane, Rey Mysterio ganó y va rumbo a WrestleMania. Ahora el título de la WWE está en juego. Cena en dura batalla contra un Edge que ha venido desafiante. Cena tratando de salirse de la trampa. Agarrado, gira, codazo a la cara. Otro más. Puntapié para él, lo engancha en peligro. Suplex. Hoy, Carlitos, yo estamos grabando un segmento para lo que va a ser la edición de mayo de 24/7 en inglés, aunque Carlos y yo ya lo hacemos en español y usted tiene que averiguar si en sus mercados está disponible. Y nos topamos con Cena, que iba a hacer una presentación fuera de la arena con una radio emisora local. Y eso fue una locura cuando salió Cena a saludar al público presente y radio oyente.
Patadas voladoras de arriba en Cena. Aplaude Lita. Se calienta la gallera. El título máximo de la marca está en juego. El campeonato de la WWE de la marca de Raw. Uy. Fortísimo golpe de antebrazo. Sacan del ring a Cena. Entre más lo analizo, no sé cómo esas plataformas fueron edificadas ya en un estadio o un coliseo que de por sí tiene diferentes estructuras. Y vuelven a castigar a Cena. Lo han puesto a comerse la escalera ya en un par de oportunidades. Mickey Henson le advertía al campeón a mantener la acción dentro del ring. Sí, Pepe. Edge dispuesto a ganar el título o retenerlo de cualquier manera. Castigo para Cena sobre la barricada. Bien adolorido el retador. Está metiendo a Cena otra vez al ring. Busca altura el campeón. ¡Peligro! ¡Cuidado! ¡Aguas, aguas! Cena no sabe lo que le va a caer encima. Viene. Patadas voladoras teledirigidas. ¡Brutal! Lo tienen. 1, 2 y no. Otra vez el intento. 1, 2. Tampoco. Mira, Edge no se ha dejado poner nervioso por el respaldo masivo de este público en Miami al retador y ha trabajado constantemente en doblegar al retador. Ataca Cena ahora. Derechazo abajo, codazo arriba. Derechazo a la cara de Edge. Edge lo cruza, lo azota. ¡Oh, qué tremendo lazo! Se disparó hacia el frente para aplicarlo muy bien Edge. Adolorido Cena. Ahí está Lita ayudando a su marido, novio, marchante, amante. Marinovio. En malas condiciones Cena. Al ataque Edge. Derechazo. ¡Suénalo! Cena tenía la oportunidad de conectar y no pudo ahí. Pero el hombre está, te digo, resentido por los golpes. Lo han estrellado brutalmente 2 veces contra la escalera metálica. Le han aplicado varias lanzas. Está un poco resentido Cena, por eso no pudo reaccionar a tiempo. Y le siguen dando y no consejos. En las cuerdas ambos. Empujan a Edge. Ahora sí le llegó el momento a Cena. Se ha recuperado aparentemente, viajado por el aire. Mira, Oyó el super machetazo de pierna. se arriesgó demasiado Cena. Lo tienen 1, 2 y coloca la bota en la cuerda inferior. Mira, aún en su juventud, aplicar esa llave yo no lo recomiendo a un luchador que tiene el estilo que tiene él, porque eso duele, Carlos. Conectes o no, es una dimensión que a veces es mejor ni tocar. Palma derecha. Ahora lo castigan con jabs de izquierda. 3 de ellos consecutivamente. Otro derechazo para Cena. En la estrella con la letra R luciéndose aquí. Ataca matraca, pero cruzan a Edge. Con el freno se eleva. ¡Oh! No escapó la trampa, lo tiene listo para el arrastre. Buscaba la F, pero recibe piquetes en los ojos. Gira muy bien Edge. Agarra la truza. 1, 2. Aunque no aprecié bien, se veía que venía con agarre de truza. Bote en la cara para Cena que queda noqueado prácticamente sobre la lona. Tremendo el combate. Gane quien gane. Estos dos salieron a pelear. No se han dejado intimidar por el enorme escenario. Han salido a cumplir con su orgullo de profesionales. Edge esperando el momento oportuno. Acechando. Peligro para Cena. Viene, viene, viene. Se lanza Edge. Plancha cruzada. La invierte Cena. 1, 2 y por poquito. ¡Wow! La furia se siente. Así con 2 derechazos Cena. Lo cruzan, no azotan, regresa. Lo rilona en el centro del ring. ¡Aprieto!
Aprieta. Y esa es buena. Tijereta de pistola al cuerpo. Lo atenaza perfectamente para que no se le escape Edge. Carlos, y un consejo para los niños que están viendo esta transmisión. No imiten esas llaves, especialmente las que ustedes ven ahora. Puede causar la muerte. Y la gente comienza a correr el nombre de Cena una vez más. Un saludo a mi gente allá en Long Island, Nueva York. Los uruguayos, la familia Núñez. Los dominicanos. Los Perdomo por allá también. Los Rodríguez. Edge dominando. No suelta el castigo. Muy buena. He visto la madurez, Carlos, tanto en Edge como en Cena. En medio de la presión estelar, mira, no se han puesto nerviosos, han respondido y han llevado esta lucha de campeonato como tiene que ser llevada. Retador forzando, un campeón rebelde, rankeado fuerte, letra R, demostrando sus quilates. Y se incorpora Cena y está cargando sobre el peso del campeón y lo estrella brutalmente de espaldas contra la esquina. Y parece que quiere repetir el castigo, pero se bajó del bus a tiempo Edge. Buena, Carlitos. Y sin pasajero el bus no funciona. Arremete. ¡Ay! Le metió la lanza al poste, o al esquinero mejor dicho, y tremenda DDT que se gana. Lo agarró entrando, Carlos. Esa es la que más duele, porque no puedes pegar freno y vas a comerte la lona con tu cráneo, con el coco. La cuenta en 2 para ambos. Llega 3. 4. 5 ahora. 6. 7. Hasta 8. Ataca primero Edge, pero falla. Viene Cena. Tacleada con el hombro. Estilo fútbol americano. Paso al cuello. Otro más. Hace que falle Edge. Lo engancha con giro. El semibombazo. Y bien aplicado. Es más, lo llevó a otra dimensión. Se le fue hacia el frente para asegurar a su víctima. No me puedes ver, papá. Viene. A las cuerdas. Se sacude el polvillo del hombro. Interviene aquí Lita. Distrae al árbitro. Tienen el problema Edge. Le engancha en la pierna. 1, 2, 3. No hay árbitro. Que no sea metiche esta niña. Bueno, ella quiere participar. Hay que meterlo al ring, claro. Cuidado. Se aparta Cena. Y Edge conecta a Lita. ¡Wow! Bien hecho por entrometida. Media cruceta. Ganado arriba. De rendición. Eso puede ser todo Aprieta. para Edge. Aquí puede acabar el reinado de Edge. Aprieta. Aprieta. Se va a rendir. Aprieta. Estira la mano Sí, sin ritmo. sí, Y John Cena recupera el título de la WWE. Compadre, qué noche. John Cena reverdece los laureles. Lo dijo y lo cumplió. Le pateó el trasero a Edge. Pero hay que ser honestos. Soportó duro castigo durante el combate retador, que ahora es el campeón otra vez. Se veía como que la noche iba a ser para Lita y Edge. Pero ¿sabes lo que fue la diferencia? Primero, el factor público. Estuvo masiva la ovación para Cena. Segundo, aunque utilizó el FU, se fue a lo clásico. Se fue con el STF. Buscó la victoria. La buscó, Carlos. Nunca se dio por vencido. Vino con un propósito y lo logró. Será en WrestleMania Rey Mysterio contra John Cena, el evento estelar. El combate terminó, pero tú puedes seguir viendo todas tus luchas clásicas favoritas, además de todos los contenidos originales de WWE. Suscríbete a WWE Network en cualquier momento, paga en moneda local y ten todo el catálogo de WWE al alcance de tu mano.